Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Paola Rosso, soy estudiante de Ciencias de la Información y de la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de Quintío. En el momento estoy cursando cuarto semestre. Estamos en el Archivo Central de la Alcaldía de Suezca, esto con el fin de tratar el tema de la información. Primero que todo vamos a ver cuál es el significado de información. Información que es un conjunto de datos organizados que transmiten algún conocimiento y un mensaje. Obviamente ese conocimiento lo adquiere el usuario. La información ha tenido bastantes significados a través de la historia. Se dice que a partir de la Edad Media se han venido buscando cuál es el significado más concreto a información. Sin embargo, un estudio realizado nos dice que se encontraron 1516 significados diferentes para esta palabra. Obviamente es algo muy grande y muy amplio y nos da a entender que definitivamente las personas que dieron estos significados no llegaron a concluir un significado único. ¿Por qué se debe esto? Cada ser humano está encaminado en distintas especializaciones o a través de su vida tiene unos criterios diferentes de lo que puede llegar a ser la información. Esto hace que el significado que le da cada uno al tema de la información sea completamente diferente al del otro. Siempre se ha dicho que la información es un núcleo vital de la sociedad. ¿Por qué? Porque el significado de información es el que le da el acierto a las cosas, es lo que nos dice qué es cada cosa. Por lo tanto, se decía que la información es dada única y exclusivamente al ser humano, cosa que no es real. Podemos decir que la información está presente en todos los seres vivos. Los animales, las plantas, obviamente necesitan un tipo de información para poder sobrevivir. Eso se llama el sentido o la información de supervivencia. Continuando con la información, esta cumple con algunas características y a su vez hay unos tipos de información. ¿Cuáles son los tipos de información? Está la hablada, la escrita, la empírica, la religiosa, la técnica, la científica, la cultural y la humanística. Tenemos que tener claro que la información es parte fundamental de la sociedad. Mediante la información nos podemos comunicar y, como dije desde un principio, adquirir conocimientos. Las características de la información es que son datos, estos datos deben de estar ordenados, entonces sería datos, orden y veracidad. Es necesario que la información que estamos transmitiendo, estamos conociendo o el mensaje que queremos dar sea veraz. Esto es importante para su clasificación y a su vez pueda llegar a ser recuperada esta información en un futuro. Lo de la clasificación de la información. Es necesario tener nuestra información organizada y poderla clasificar de una manera que más adelante pueda ser recuperada. Hoy en día las tecnologías de la información nos abren unos caminos muy amplios y muy grandes. El Internet es un mundo de información. La sociedad actual está manejando información muy amplia y realmente se puede decir que nos falta tiempo para llegar a verificarla todo. Por lo tanto, es necesario que la información que guardemos se encuentre debidamente clasificada para que nos sea más fácil su recuperación. Cuando queremos abrir un dato importante o un tema importante, generalmente en una base de datos nos pueden aparecer distintas clases de datos, pero todos hacia el mismo camino. En este momento es donde debemos buscar la mejor forma de clasificación y ordenación, que nos evite tropiezos para la búsqueda y recolección de la misma. En cuanto a la historia de la información, nos podemos remontar desde la Edad Antigua, donde el ser humano se dio cuenta de la necesidad de guardar su información o de transmitirla por diferentes medios. Se puede decir que desde la Edad de Piedra las personas utilizaban las piedras para tallar las imágenes, después ya vinieron el pergamino, el papel y hoy en día podemos contar con computadores, tablets, el internet que nos permite guardar, transmitir esta información.
El desarrollo de la ciencia de la información prácticamente se dio desde que se inició la imprenta. A través de los años se ha querido buscar maneras de que la comunidad viva más informada. ¿Para qué? Pues para tomar mejores decisiones, para conocer su historia y para sacar provecho de ella. La ciencia de la información es un estudio y está integrada por distintas ciencias, la tecnología, la psicología, la matemática, por lo cual se puede decir que es una multiciencia. La ciencia de la información es un conjunto de ciencias que necesita de las demás ciencias, como la psicología, la matemática, la tecnología. Emplea diferentes técnicas para que esta información pueda ser almacenada y asimismo pueda llegar a ser reproducida. La llamada sociedad de la información se puede decir que es después del siglo XX cuando se empezaron a desarrollar las tecnologías. Hoy en día todos estamos conectados mediante nuestro celular, mediante el internet, mediante diferentes técnicas para acceder a tipos de información. Nuestros datos ya se encuentran en diferentes plataformas. Podemos acceder a información de otros lugares del mundo simplemente con dar un clic. Esto es lo que hoy en día se llama la sociedad de la información. Desde los niños más pequeños empiezan a utilizar sus celulares como medio para comunicarse. La información ha sido la base, como se decía, la base fundamental de la sociedad y hoy es la base para tomar decisiones. Asimismo, mediante la información podemos llegar a tomar buenas decisiones o malas decisiones, de acuerdo a lo que consideremos necesario para cada día. Las empresas, las entidades públicas, privadas, el ser humano como tal, la sociedad en general requiere de la información en todo momento, en su diario vivir, en sus expectativas de vida, en hacer sus proyecciones propias, es necesario tener un buen recurso de información. Por lo cual se hace necesario identificar las formas para que toda la información esté clasificada, guardada en un lugar seguro y que nos quede fácil para llegar a recuperarla cuando se requiera. Como les decía, el Internet es un mundo, es un mar de información, pero si nosotros no sabemos buscarla y no sabemos almacenarla, realmente va a ser muy difícil que cuando se requiera un tema específico lo podamos encontrar. La recuperación de la información solo depende de cómo nosotros la hayamos almacenado en el momento que la hayamos guardado. Eso los invito a que si nosotros queremos recuperar la información en un futuro, que la información que tengamos en este momento la clasifiquemos, la ordenemos, la almacenemos de la mejor manera, para que no sea un problema después de encontrarla, para que no cree problemas a la persona que la busque. Recordemos que la ciencia de la información lo que busca es hacer más fácil la vida cotidiana de todos los seres humanos, de todas las empresas y de todas las personas que giramos en torno a ella. La necesidad de recuperar información es muy variada. Obviamente esto depende del tema que queramos buscar. Las personas todas somos muy distintas y cada uno tiene unas necesidades diferentes. Por lo que en el momento de hacer una búsqueda de información deben existir diferentes etapas. Determinar la consulta, saber qué es lo que queremos buscar, identificar el tema, seleccionar las fuentes de información. Existen diferentes fuentes, entonces es necesario saber a qué fuentes nos vamos de acuerdo a la información que necesitamos, a qué fuente nos vamos a dirigir para poderla encontrar. Escoger conceptos básicos, palabras claves, cosas que nos puedan hacer más fácil y más rápida la búsqueda de la información y la recuperación de la misma. Hacer estrategias de búsqueda de información, realizar consultas de información, realizar diferentes consultas, no irnos únicamente con lo primero que encontremos. Luego de identificar el tema, de buscar la fuente de información, de hacer un plan para recuperar la información, debemos hacer diferencias entre lo que hemos encontrado para determinar cuál es la información que más se acoge a mi necesidad. Tenemos que tener claro que siempre vamos a estar en busca de información y que todos necesitamos la información.
Existen distintas formas formas o formatos para la recuperación de información. Algunas son pues las bases de datos, se puede decir que es lo más común, lo que generalmente utilizan las grandes empresas y las compañías, incluso empresas pequeñas utilizan sus bases de datos para tener información de sus trabajadores. Las nóminas se manejan mediante base de datos. Otra forma de recuperar información y encontrarla de una manera ágil es el Internet, obviamente estando conectados a la red y mediante medios técnicos como son los computadores, las tablets, los celulares. Esa se puede decir que es la forma que hoy en día la mayoría de gente utilizamos la información y la que utilizamos para recuperar información. Las bibliotecas, los centros de información como son los archivos, son una gran fuente de información. Sin embargo, no se les ha dado la importancia y la relevancia que deberían de tener. Entonces, la mayoría de personas y los jóvenes de hoy en día acuden más a las redes sociales, al Internet y a diferentes formas, menos acercándose a los libros o a los archivos. Entonces, todo eso son fuentes que nos generan información, pero como les decía, cada ser humano necesita una información diferente. Las necesidades de todos es completamente diferente de una a la otra. Es importantísima la forma como nosotros almacenemos la información. Es indispensable saber clasificarla, saberle dar un orden para que en el momento de que se vaya a recuperar, lo podamos hacer de una manera fácil, ágil y eficaz. Es importante tener claro que también el mismo gobierno, las mismas necesidades de la gente ha hecho que se generen normas y leyes para acceder a la información. Incluso en el 2014 salió la ley de acceso a la información, que hace que las entidades públicas empiecen a generar información al público, a que no sea restringido. ¿Esto por qué se crea? Pues se crea porque hace falta que la gente acceda a la información y muchas veces no saben cómo hacerlo. Y los funcionarios, las entidades públicas tienen que empezar a exponer su información en lo que está hoy en día, en las páginas web de sus municipios, que la comunidad en general se empiece a enterar de lo que está pasando en cada municipio, en cada entidad pública. Esto es un avance más que nos muestra que realmente la información es muy importante a todo nivel, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Nosotros, hasta para las cosas cotidianas de ir a hacer un mercado, de ir a comprar algo, siempre vamos a utilizar la información. Entonces es muy necesario que la información que tengamos se encuentre de una manera adecuada. El acceso a la información es indispensable para todo, vuelvo y lo repito, y los invito a que si van a hacer algún tema de guardar, de clasificar información que quizás ahorita no necesiten, pero es posible que con unos años las personas que vienen tras de nosotros o nosotros mismos lleguemos a necesitar, la estemos guardando de una manera correcta, la estemos clasificando. Veamos que la información es una fuente, es una base fundamental para la sociedad.